¿Y se ve la pantalla? Sí, ¿verdad? ¿O no? Sí, Sí. ¿Sí? ¿Ya puedo comenzar, doctora? sí, adelante, por favor. Ah, ok. Bueno, vamos a empezar con la exploración de los nervios craneales. Yo voy a hablar del olfatorio, que es el uno, y el óptico, que es el 2. Ay, no quiere, se trabó. Ya. El nervio olfatorio viene siendo el número 1, como ya lo comenté, de los pares craneales. Su importancia funcional es la sensibilidad, especialmente pues el olfato. Sus consideraciones anatómicas se encuentran los axones, atraviesan la lámina cribosa, que tiene una sensibilidad especial. El olfato del etmoides para hacer la sinapsis en el bulbo olfatorio. En sus estructuras vamos a tener riencéfalo. Su importancia funcional de esta estructura está implicada en el sistema nervioso central, en la olfacción. También otra de las estructuras son las células olfatorias. Estos van a ser los receptores sensitivos y van a transmitir la sensación a través del nervio olfatorio hasta el bulbo olfatorio. Otra estructura es el bulbo olfatorio. Este se va a situar sobre la lámina cribosa del hueso etmoides, cerca de la extensión rostral del suelo de la fosa craneal anterior. En su importancia funcional, aquí el bulbo olfatorio contiene los bulbos celulares de las neuronas secundarias para el relevo de la olfacción. Otras estructuras son las células mitrales o las células en penacho. La compresión del tracto olfatorio puede causar la pérdida unilateral del olfato. Estas serían muy importantes. El trígono olfatorio, se encuentra en la divergencia del tracto olfatorio en estrías olfatorias medial y lateral, justo rostral a la sustancia perforada anterior. La corteza periforme y el área periamigdalina reciben fibras de las estrías olfatorias lateral y constituyen a la corteza olfatoria primaria. En el caso de existir un meningioma en el suelo de la fosa craneal anterior, puede comprimir el bulbo o el tracto olfatorio y por naturaleza va a causar pérdida unilateral del olfato. En el tracto olfatorio, las consideraciones anatómicas, la mayoría de axones del tracto pasan por medio de la estría olfatoria lateral hacia el área olfatoria lateral. Estas estructuras es el uncus, el giro de circunvalación paripocampal y el cuerpo amigdalino. Estas estructuras son muy importantes ya que en esta localización es muy común que existan ataques epilépticos. En las estrías olfatorias lateral, el uncus y porción medial del giro parahipocampal, este va a comprender lo que es el lóbulo piriforme, que es el que podemos observar. ¿Sí se ve el mouse? Sí, En esta parte. Este, este también tiene que ver con los ataques epilépticos o también llamadas alucinaciones olfatorias.
Estos pueden presentar a unas convulsiones generalizadas cuando se afectan estas estructuras. Los traumatismos craneales pueden cizallar el nervio olfatorio cuando atraviesan la lámina cribosa. Estas provocan la pérdida del olfato y los traumatismos craneales más graves pueden fracturar la lámina cribosa, causando la sección transversal de los nervios olfatorios y la pérdida del sentido del olfato. Se lastiman estas estructuras. Bueno, ¿va a decir algo del primer nervio, Sí. doctora? Ajá. Algo bien importante antes de pasar a los siguientes nervios es que sepamos de que, bueno, hay 12 nervios craneales, ¿verdad? Con diferentes localizaciones, diferentes funciones, pero ¿cómo los vamos a dividir? ¿Cuál va a ser la principal forma de clasificar a los nervios craneales? Si quieres que conteste Irene Iracema. Bueno, parece que no está por ahí. Irene Iracema, ¿me escucha? ¿No? Bueno, Sandra, ya te vi por ahí. Tú sí estás. ¿Es en sensitivos y motores? Exactamente, sensitivos motores o mixtos. También hay nervios que son mixtos, ¿verdad? ¿Cuáles son sus características especiales? O sea, las particularidades de cada nervio, porque pues cada uno es totalmente diferente a otro, ¿verdad? Y lesiones más comunes. Entonces, en este caso, Cintia nos estuvo hablando del olfatorio, que es el primero. Yo creo que de las cosas más difíciles para mí cuando estaba estudiando era aprenderme así literal los nervios craneales, ¿no? Los 12, de que saber cuál es cuál y pues mucho más complicado todavía saber qué hace cada uno, de dónde viene, hacia dónde va. Entonces, olfatorio es el primero. ¿Cuántas narices tenemos? Una. Pues una. Ajá, entonces ahí está más fácil, ¿no? El primero es el olfatorio. Entonces la principal función pues es sensitiva, ¿no? Es el sentido del olfato. Por ahí Cintia nos comentó súper bien de dónde viene, por dónde se traslada, hacia dónde va, pero básicamente apréndanse que viene de la placa cribiforme del hueso etmoide, que está en la parte anterior del cráneo, y va a ir a hacer sinapsis finalmente a la corteza piriforme, que ya nos mencionó también súper bien Cintia dónde está, para qué sirve y todo. Entonces, de cribiforme a piriforme. Fácil, ¿no? Entonces, ¿cuál es la lesión principal? ¿Cómo se le llama a la pérdida del olfato? Sebastián, Sebastián, ¿no veo otro apellido? ¿Qué tal? Vandala, doctora. Vandala, mucho gusto, Sebastián. ¿Qué Cuéntame tal? cómo se dice cuando no tienes olfato. ¿Cuándo no qué? Cuando no hay olfato. ¿Cómo se dice? Uh-huh. ¿Cuál sería el término médico? Por ejemplo, ahora con lo del COVID, ¿no? Ajá. Típico que te llega un paciente y te dice, no, es que pues ya no huelo, no me huele nada el café, la comida, etcétera. ¿Cómo lo vas a escribir en tu nota? Sí, sí me acuerdo. Es el... Ay, sí. ¿No es anosmia? Anosmia. Exacto. Ajá, Sí. la pérdida total del olfato es anosmia. Y cuando es parcial... ¿Me pregunta a mí otra vez? Sí, ya que estás por ahí. Cuando es parcial. Hiposmia puede ser. Ajá. ¿Cómo se...? Hiposmia. Ok. Pero generalmente es algo total, ¿no? Entonces, algo también particular de este nervio es que es el único nervio que es sensitivo y no pasa por el tálamo, se va directo a corteza. Los demás nervios que tienen un impulso sensitivo sí tienen que pasar por tálamo. Esa es una particularidad de este nervio. Y aparte, algo también que nos comentó Cintia, que es bien interesante, es que en las
los filamentos chiquitos que tiene este nervio en la lámina cribiforme son muy delgaditos. Sí los ven por ahí, ¿verdad? O sea, son filetitos apenas chiquititos. Entonces, fácilmente con un traumatismo, un choque, cualquier tipo de accidente donde haya cizallamiento, pues va a haber anosmia, probablemente. Esa es una probable pregunta de examen. Daño por trauma puede ser algo común. Rara vez por infección, bueno, ahora por COVID lo estamos viendo un poquito más frecuente, ¿verdad? Pero generalmente no es tan común. O por tumores. Tengo una pregunta interesante para, diría un voluntario, pero no creo que nadie se ofrezca. Adrián Zapata. ¿Está por ahí, Adrián? Sí, aquí estoy, doctora. Sí. ¿Qué pasaría si tienes un paciente, una paciente, que va contigo y te dice que no menstrua y aparte no tiene olfato? ¿En qué pensarías? ¿Hay relación una cosa con la otra? ¿Podría ser? ¿O son totalmente diferentes? Y aparte de que no menstrua, no tiene desarrollo sexual. O sea, Tanner de los primeritos, pues no, se ve medio infantil. ¿Alguien tiene alguna idea para ayudar a Adrián? ¿Puede ser por algún trastorno que haya Ajá. tenido? Que tiene en ese momento. Bueno, más bien que tiene. Ajá. No puede ser, puede ser un trastorno. ¿Puede abarcar la parte de lo que es el especialista de otorrinolaringólogo? No, es algo un poquito más general. Dame la definición de un síndrome. ¿Qué es un síndrome? Pues podríamos decir que es como una falla que hay con ciertas patologías. Ok, pues básicamente un síndrome son varios síntomas englobados dentro de una misma enfermedad, ¿no? Que todos están relacionados. Eso Sí. quizá podría ser un síndrome, ¿no? En este Sí. caso les estoy hablando del síndrome de Kallmann. Yo sé que va a sonar ahorita medio síndrome de qué, o sea, jamás en mi vida lo he escuchado, pero cuando lleven gine lo van a escuchar y bastante. Y de hecho es medio típico y quizá hasta pregunta de NARM, porque es una enfermedad genética donde hay deficiencia de hormona liberadora de gonadotropina, o sea, hay un hipogonadismo, y aparte anosmia, o sea, tiene las dos características. Y es de origen genético, o sea, es una mutación. Entonces, lo típico es una persona que aparte de anosmia tiene un desarrollo sexual, pues, bastante, ¿cómo decirlo?, incompleto o ausente. A este tipo de enfermedades donde no hay esta hormona, no hay GNRH, se les llama hipogonadismo hipogonadotrófico porque no producen hormonas sexuales. No sé si hasta aquí alguien tenga una pregunta. ¿Cómo se llamaba el síndrome, doctora? El síndrome de Kallmann, se los voy a poner en el chat. Kallmann. Gracias. No producen es GNRH, que es una hormona que viene desde el hipotálamo, porque ya ven que realmente el nervio olfatorio es como una extensión del encéfalo, ¿sí? Entonces, va ligado junto con la anosmia. Tienen un hipogonadismo, hipogonadotrófico. Porque la GNRH viene al hipotálamo, va a estimular hipófisis. De hipófisis vienen dos hormonas, que son la luteinizante y la folículo estimulante, que son finalmente las que van a gónadas y estimulan que se produzca la ovulación, que se produzcan los espermatozoides, hormonas sexuales, estrógeno, testosterona, etc. ¿Sí? Entonces, pues es una enfermedad muy interesante porque pues no parece tener relación la anosmia con
un hipogonadismo, pero sí se puede presentar. Y como vieron en genética, pues hay varios síndromes que no necesariamente cursan con todas las manifestaciones de la enfermedad. Entonces, puede haber defectos que están asociados a este síndrome, que a lo mejor también pues son agregados. Y hay pacientes incluso que no tienen anosia, que esos serían pacientes que son normósmicos. ¿Sí? Yo creo que ese nervio es muy sencillo y es de lo más típico que hay que saber nada más. Entonces, Cintia, pues muy bien hasta aquí. Nos ibas a hablar del óptico, ¿verdad? Ahora, porque hay 2 ojos, entonces es el segundo. Sí. El segundo par craneal es el nervio óptico. Su función, pues, es la visión. Tiene su importancia funcional, tiene sensibilidad especial de la visión del agujero óptico, campo visual contralateral. Los defectos del campo visual que afectan solo a un ojo indican patología retiniana o del nervio óptico. La lesión del nervio óptico causa escotoma central en el ojo homolateral, que va a afectar lo que son las fibras maculares centrales, y defecto del campo temporal contralateral. Las consideraciones anatómicas, esta entra en la fosa craneal a través del agujero óptico. Los 4 cuadrantes del nervio se corresponden con los 4 cuadrantes de la retina. Las fibras retinianas de los cuadrantes superiores permanecen superiores y las fibras retinianas de los cuadrantes inferiores permanecen inferiores. Las fibras maculares se sitúan en el centro del nervio óptico. De las estructuras que conforman el segundo par craneal tenemos el quiasma óptico. En las consideraciones anatómicas, las fibras retinianas nasales se cruzan en el quiasma óptico. Aquí lo podemos observar, cómo están cruzadas. Las fibras retinianas superiores dorsalmente, las fibras retinianas inferiores ventralmente. En su importancia funcional, aquí cuando existe una lesión, normalmente por compresión, producen defectos de los campos visuales. Bitemporales, estos van a afectar las fibras retinianas nasales. Otra estructura es el tracto óptico. Su consideración anatómica son las fibras de los cuadrantes retinianos superiores y ocupan la parte medial del tracto óptico. Las fibras de los cuadrantes retinianos inferiores van a ocupar la parte lateral del tracto óptico. Cuando existe una lesión en el tracto óptico, se va a producir hemianopsia, que es incongruente. Esta no va a ser idéntica en ambos ojos. Otra estructura es el cuerpo geniculado lateral. Aquí, cuando existe una lesión lateral, causa defectos de los campos visuales notablemente incongruentes. En su consideración anatómica, va a tener origen de la radiación óptica. Estas van a pasar a través de la porción retroretiforme de la cápsula interna para terminar en la corteza estriada, que viene siendo el área 17. Otra estructura son las radiaciones ópticas o fibras dorsales. Estas pasan casi directamente en dirección dorsal hacia la corteza estriada, en la cara medial de los lóbulos occipitales en ambos márgenes del surco calcarino. Cuando existe una lesión en esta porción de la cápsula interna, puede producir trastornos motores o sensitivos,
con hemianopsia y, bueno, ahorita más adelante les digo. La otra estructura son las radiaciones ópticas o fibras ventrales. Las consideraciones anatómicas primero van a girar anterior e inferiormente en el lóbulo temporal, expandiéndose sobre la parte rostral del asta temporal del ventrículo lateral. Luego giran dorsalmente discurriendo junto a la pared externa del asta temporal del ventrículo lateral hasta la corteza occipital, hacia el asa de Meyer. La importancia funcional puede existir un tumor que comprometa el lóbulo temporal, afectando el asa de Meyer, y esto lo que va a hacer es provocar déficit de la visión. Puede ser cuadrantanopsia superior contralateral, y pues en el polo occipital, aquí se va a proyectar lo que es la mácula. Su importancia funcional, retención de las quintas centrales del campo visual, se produce en el infarto del lóbulo occipital debido a la contribución de la arteria cerebral media a esta área cortical. Entonces, un tumor hipoficiario puede comprimir lo que es el quiasma y puede provocar una hemianopsia bitemporal. Ya es todo, doctor. Ok, déjenme intentar proyectar mi pantalla. Ok. ¿Ya no? Ya se salió. ¿Ya se puede? Ah, ok, a ver, deje intento porque la vez pasada no pude. ¿Ahí me están viendo? Sí, Sí. doctora. Sí, doctora. Ignoren mi fondo de Bloodborne. Si alguien juega Play 4 seguramente lo van a reconocer. Bueno, ya comentamos esto sobre los pares craneales. El que quería comentarles es el segundo, porque a veces nos hacemos bola con las vías del nervio óptico. Sí. Entonces, nada más también recordar que se trata de un nervio predominantemente sensitivo. Y como ya había comentado Cintia, el principal camino es el agujero óptico, el canal óptico que está justamente en el nervio, en el hueso estenoide. No se le considera como tal un nervio periférico por lo mismo, de que es como seguramente han escuchado esto a lo mejor en neuroanato, si es que llevaron neuroanato. Porque, bueno, una materia medio fantasma en la mayoría de las escuelas, ¿no? Es una extensión del diencéfalo por su origen embrionario. Entonces, pues realmente no es un nervio periférico, sino una extensión del sistema nervioso central, como quien dice. Solamente el primero y el segundo se encuentran fuera del tronco encefálico. Esto también es una particularidad del primero y el segundo nervio. Entonces, bueno, estos son el defecto como más común, de que si está comprimido, pues va a haber ausencia total de visión en ese ojo, de manera ipsilateral, ¿no? En cuanto a la prueba de campos visuales, generalmente se dividen en 4 cuadrantes, también como ya comentó Cintia. Los cuadrantes, bueno, esto la verdad es que lo hacen los oftalmólogos directamente de manera más frecuente. Entonces, cada cuadrante lo van a evaluar de manera individual, porque como puede haber una hemianopsia, puede haber una ausencia total de visión en 4 cuadrantes o una sola cuadrantopsia, como ya también nos mencionó al final un tipo de lesión que le llaman pie in the sky, que ya son como súper específicas y bueno, la verdad es que yo nunca he visto una de esas. Entonces, cada ojo nos va a dar como su propia imagen del mundo y la retina es quien va a invertir la imagen.
Entonces, imaginemos que el mundo está mitad azul y mitad rojo. Así es como lo vamos a ver. La parte nasal del ojo izquierdo y la parte temporal, aquí está la nariz en medio y acá está lo temporal que viene siendo por fuera. Estas dos partes van a ver la parte azul directamente, es la parte externa, digamos, del ojo izquierdo y la parte pues medial del ojo derecho. Y el lado contralateral, que es la parte temporal del izquierdo, y la parte nasal del derecho, van a ver la parte roja o la mitad de este lado. No sé si me voy explicando hasta aquí. O sea, el ojo va a ver, la mitad del ojo va a ver a su parte contraria. Es lo que va a reflejar. Sí. Y finalmente, el lóbulo posterior izquierdo nos va a reflejar la parte derecha de lo que estamos viendo y el lóbulo derecho posterior nos va a reflejar la parte izquierda, o sea, van a ver como que lo contrario. Entonces lo que buscamos es que al final todo lo que ve la parte, en este caso roja, vaya directo hacia el izquierdo, o sea, hacia lo contrario. Las fibras se van a tener que desplazar hasta acá y las azules se van a tener que desplazar hasta acá para que sean procesadas por el lóbulo posterior del lado contralateral. Por eso es que hay decusación de las fibras en la parte del quiasma. Si alguien se va perdiendo hasta aquí me dicen, ¿eh? Porque la verdad es que sí es algo medio confuso. Entonces hay varias partes de esta vía, así como de manera más sencilla, que es la del nervio, que viene hasta aquí, el quiasma, que es donde se entrecruzan, el tracto óptico, que es por aquí, y luego nos vamos a encontrar con el núcleo geniculado lateral y a partir de ahí partimos hacia el asa de Meyer y el asa de Bond. ¿Sí? Y finalmente, ¿a qué lóbulo del cerebro va a ir la señal? Pues al lóbulo posterior, a la corteza visual. ¿Hasta aquí todos bien? Sí. Sí. ¿Sí? Entonces nada más recordar que del rojo, traten como de memorizar esta imagen porque es lo que nos va a ayudar a entender por qué hay alteraciones, por qué si se corta aquí no se va a ver tal cosa y así, ¿no? Entonces, era lo que les comentaba. El lado izquierdo del mundo se va a ir a proyectar hacia la corteza contralateral, hacia el lóbulo posterior contralateral, y el lado derecho va a ir a la parte izquierda, que es en este caso para acá. ¿Sí? El nervio óptico nos va a dar señales tanto de la parte izquierda como la parte derecha de la retina, que es la que convierte la imagen que ve el ojo hacia algo que va a procesar el cerebro como pues una imagen en sí. Y en el quiasma óptico es donde se va a dar lugar el entrecruzamiento de las fibras y va a llevar señales de ambas partes temporales. ¿Sí? El núcleo geniculado lateral, ya habíamos hablado de él, está en el tálamo y es la terminación principal de las proyecciones que vienen de la retina. Y a partir de ahí ya comentamos también que se va a proyectar hacia el asa de Meyer, que va al lóbulo temporal, y el asa de Bond, que va al lóbulo parietal. Anopia. ¿Qué es anopia? Fernanda Castellano. O es más, Cintia, tú que expusiste el Sí. tema. Sería como una lesión parcial de la vista, bueno, una absorción. Sí, podríamos llamarlo así. Es la pérdida de la visión de un ojo. Entonces, esto se da por la compresión del nervio directamente. Si se comprime el nervio óptico del lado izquierdo, pues vamos a tener anopia bilateral. Y si se comprime el del derecho o hay una lesión por alguna razón del derecho, pues va a haber anopia de ese lado, del lado derecho. Esto sí es como más sencillo, ¿no? Si se corta aquí, si se corta aquí, a la altura del nervio óptico, como nada más vienen los impulsos de este ojo, esto es lo que vamos a perder. ¿Sí? Esto. Pero este otro ojo va a seguir viendo normal.
porque aquí no hay lesión, aquí no hay, aquí sí. ¿Ok? Entonces, causas más frecuentes, neuritis óptica. Generalmente esta enfermedad se asocia con esclerosis múltiple. ¿Ubican la esclerosis múltiple? Es un problema autoinmune, el cuerpo ataca a su misma vaina de mielina y se puede asociar con neuritis óptica, que es inflamatoria, es desmielinizante y se asocia con una pérdida aguda de la visión. Eso también es importante, saber en qué momento el paciente pierde la visión, cómo es la pérdida, si es gradual, si es súbita. En este caso, pues es de manera aguda o súbita. Y en pacientes con esclerosis múltiple se puede presentar hasta en un 15 a 20%. O sea, sí es relativamente frecuente. Entonces, un paciente que ya está diagnosticado con esclerosis múltiple y de la nada pierde la visión, pues eso es en lo primero que hay que pensar. Amaurosis fugax es algo, el paciente va a llegar y te va a decir que se le fue la visión, pero regresó. O sea, fue algo rápido, fue indoloro, o sea, nada más dejó de ver y luego ya, unos 10 minutos después la recuperó y no pasó nada, sin secuelas. Generalmente es así como lo describen, como una cortina que hubiera pasado sobre el ojo, o simplemente que perdió la vista de ese lado. Generalmente se asocia a un daño al nervio óptico directamente o a la retina, pero también puede ser un síntoma de una isquemia transitoria cerebral, generalmente por un embolismo que llega y se aloja en la arteria retiniana, y pues básicamente la fuente más común es la carótida del cuello. Esta es una parte también importante que mencionó Cintia, que es la hemianopsia bitemporal. ¿Te acuerdas, Cintia, en qué enfermedad comentaste que pudiera ser más frecuente? Creo que dije cuando hay como un tumor, ¿no? Exactamente. ¿Dónde estaría el tumor? En la parte posterior o no, en el quiasma, perdón. Ajá, exactamente, En el que el quiasma. quiasma es este. Entonces aquí, Itzel Martínez, Sí. ¿qué campos visuales va a perder el paciente? Sí, aquí está el problema. El del lado derecho va a ser el lado izquierdo y del ojo izquierdo va a ser el lado derecho. Al revés. Ok. O sea, bueno, sí. Me refería más bien a qué parte de la realidad va a perder el paciente. Ok. Pero sí. O sea, sí, lo que vamos a perder es esto, pero generalmente la pérdida de campos visuales se describe desde acá. Entonces, vamos a hablar de una hemianopsia bitemporal, o sea, esto y esto, porque es lo que se va a ir a proyectar aquí y aquí, que es donde está el corte. No sé ¿Ya si va a me perder la explico. O mitad sea, del lo campo de describimos. visión? Ajá, pero yo no lo voy a describir como una hemianopsia binasal, que sería como lo más lógico, ¿no? Porque se está perdiendo el impulso que viene de la parte nasal, porque aquí está la nariz, ¿no? Pues vienen del lado de la nariz, pero no, lo describimos desde acá, que es lo que el paciente va a ver como un campo visual. O sea, bitemporal, porque está por fuera. Esto que está por fuera, que es lo bitemporal, se va a ir a proyectar aquí, que es la parte medial o nasal. Pero esto no nos importa esto de acá. Entonces, finalmente el paciente pues justamente va a perder esto y esto. O sea, no ve las partes externas o laterales de su campo visual, porque hay una lesión aquí. Frecuentemente es un tumor de la hipófisis o un aneurisma. ¿Cuál es el tumor de la hipófisis más frecuente? ¿O qué manifestaciones, ya que estamos en introducción a la clínica, qué manifestaciones son las más comunes que me va a referir una paciente que va por una hemianopsia bitemporal? O sea, que yo le exploro campos visuales
y la parte externa está perdida, o sea, no ve lo de afuera. Esto es lo que ve la paciente. No sé si así ya queda un poquito más claro. Sí. ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué tumores puede tener la hipófisis? ¿Qué produce la hipófisis? Produce un montón de hormonas. Creo que ya las vieron llevaron esto, ¿no? O pato. Sí, Bueno, ajá. Alguien por ahí contestó quién era. sí las vimos, pero no sé qué tipo de tumores puedan presentar. Ya te iba a dar un punto extra. Bueno, yo no, ¿verdad? Le iba a decir al doc que te lo diera. Si es una pregunta a lo mejor medio complicadita a estas alturas, pero si se la sabían, pues me iba a poner muy feliz, porque a mí me gusta mucho el endocrino. La Generalmente glándula prolactinoma. pituitaria, doctora, ¿se afectaría? Ajá, exactamente, pituitaria o hipófisis, pero frecuentemente por un tumor, porque justamente está alojada aquí en su sillita, está sentada aquí, muy convenientemente ahí por el quiasma. Entonces, si crece, pues ya va y quiasma, se va a comprimir. Entonces sería una Frecuente. cirugía muy compleja para quitar ese tumor. Sí, sería muy difícil. Podría No afectar. necesariamente. De hecho, no es tan frecuente que se operen. A veces con puro tratamiento puede a lo mejor disminuir un poquito la glándula de tamaño, pero sí pudiera llegar a ser un poquito complicado llegar por ahí. La verdad es que no te sé decir por qué yo no opero y Ok. espero nunca operar, no me gusta. Pero sí, generalmente un prolactinoma son los tumores de la hipófisis más frecuentes que hay y afortunadamente pues son los que pudieran llegar a ser un poquito más benignos. Pueden ser micro o macro adenomas. Si alguien quiere buscar cuál es la diferencia entre micro y macro, la siguiente clase pues es participación extra, ¿no? A lo mejor. Manifestaciones más comunes. ¿Qué hace la prolactina? Induce la secreción de leche. Ajá, entonces pues pudiera ser una paciente que está literal, tiene galactorrea, así se le llama cuando hay secreción láctea de la glándula mamaria. Pudiera ser una paciente con galactorrea y aparte la prolactina también puede producir dificultad para llevar a cabo un embarazo y alteraciones menstruales. Todo eso, si se acompaña con estos campos visuales, pues hay que pensar en un tumor hipofisiario, un prolactinoma. Y ya el tratamiento pues depende del tamaño, ¿verdad? Y un aneurisma, si lo encuentran a tiempo, pues qué padre, pero generalmente no llegan a tiempo. Esto es la hemianopsia bitemporal, ¿ok? Se pierde lo bitemporal, o sea, este es el campo visual temporal, este es el nasal, temporal. ¿Sí queda claro hasta aquí? Estoy Sí. tratando de ser como lo más clara posible, pero si no, me dicen. Y si no me lo sé tampoco, lo buscamos. Y luego ahora algo diferente, que es una hemianopsia homónima. Aquí donde va a estar la lesión, a nivel del tracto óptico, ¿sí? O sea, un poquito más para atrás, que sería aquí. Entonces, el defecto, ¿dónde va a estar? Del mismo lado. No es ya de manera bitemporal. Por ejemplo, si está aquí la lesión, el paciente no va a poder ver lo azul. Entonces va a perder este campo y este campo. Se le llama homónima porque pues técnicamente es el mismo lado. De diferente ojo, pero es el mismo lado. Esto puede relacionarse ya a un evento vascular cerebral, generalmente en carótida, en arteria cerebral posterior. Entonces, si el defecto está aquí, se pierde esto y se pierde esto. Entonces, perdemos este y este campo visual. El paciente, esto es lo que va a ver. Esto es una hemianopsia homónima. Sí, es diferente a esta, porque el defecto está más para atrás. Ya se entrecruzaron las fibras.
Generalmente también, como comentaba Cintia, puede llegar a quedarse la mácula intacta. La mácula es la parte de la retina donde se lleva a cabo la visión central, la visión más fina, y lo bueno es que tiene doble irrigación de la cerebral media y la cerebral posterior. Entonces, generalmente cuando hay problemas en la cerebral media, pues puede haber una hemianopsia homónima, pero va a ser de esta manera, porque como tenemos este flujo sanguíneo adicional, pues la mácula va a seguir irrigada y no se va a perder. Entonces se puede ver de esta manera. Hablábamos de los cuadrantes que se exploran de manera individual, porque esto puede llegar a pasar, ya es como lo más específico, pero por ejemplo, si hay un problema en el asa de Meyer, aquí nos lo pusieron arriba para acordarnos que si este es el problema al final en el cuadrante visual va a ser superior, pie in the sky, de forma temporal, porque el daño aquí está en el lóbulo temporal. Y el 4 es el asa de Bond, que también habíamos hablado de ella. Generalmente este se da por un daño al lóbulo parietal. Y acá podemos llamarle como pie on the floor o in the floor. Por eso arriba pie in the sky, abajo on the floor, abajo. 5 y 4, Meyer y Bond. Y ya, esto ya es del tercer par. Pero si no se necesita que yo participe, pues no lo damos. Todo dependiendo. No sé si hasta aquí tengan alguna duda. No. No, doctora. No, doctora. No, doctora. No, doctora. Doctora, disculpe, Ajá. para las exposiciones, ¿no nos han dado un número o se lo mandamos al WhatsApp o se lo mandamos a un correo? ¿Cómo está el show? Ah, sí, por favor, a este correo. Ok. ¿Sí? Sí. Cintia, lo hiciste muy bien, pero pues sí te tengo que retroalimentar, ¿verdad? Sí. Para tu beneficio posterior, porque pues apenas van empezando y no quiero que más adelante me los traten mal. Hay que tratar de ser más concretos. Ok. Si te sirve ver videos, ve videos, léelo a diferentes lados, trata como de buscarlo de la manera más sencilla que lo puedas entender y lo puedas explicar a los demás. Porque creo que sí es un tema medio difícil que tienes que como que leer, releer, releer. Incluso a estas alturas también, de repente, ay, ¿cuál era cuál? Entonces, eso sería mi recomendación, porque no sé qué opinan tus compañeros, pero creo que sí nos mareamos tanto no tanto con el primer par, pero el segundo sí creo que Sí, fue mucho estaba texto Ujú. y lo puedes explicar como más práctico. Sí. ¿Ok? Ok, gracias, doctora. No, gracias a ti, Cintia. Estuvo muy bien. Entonces, bueno, no sé si alguien quisiera agregar algo. ¿Quién trae el tercer par? Yo, doctora. ¿Jennifer? Sí. ¿Está muy largo? Poquito. Bueno, no está tan largo. Bueno, si quieres empieza y ahorita ya faltando 2 minutos nos desconectamos para que vayan a su otra clase, que vayan al baño y puedan ir a su clase, o tomen agua. Ya se ve.
Se está como que cargando. Ya. Ahí está. Bueno, yo les voy a hablar sobre el tercer par, que es el nervio motor ocular común, también el nervio patético, el nervio motor ocular externo. Bueno, estos van a ser nervios que van a estar encargados de la motilidad ocular. O sea que estos movimientos van a estar asociados para poder permitir un correcto enfoque. Bueno, ahora vamos a hablar del motor ocular común, que este se va a originar en el mesencéfalo y en el ventral del acueducto de Silvio a nivel del cólico superior y el núcleo rojo. También va a tener como función la inervación de todos los músculos extrínsecos del ojo, menos del oblicuo mayor y del recto externo. Y este también se va a inervar en el elevador del párpado superior, ya sea por medio de las fibras parasimpáticas que van a salir del glándulo ciliar, que estos también se van a encargar de la constricción pupilar. Y para su exploración, se va a pedir a la persona que siga la vista con nuestro dedo, que se va a desplazar hacia los lados, que va a ser hacia arriba, hacia abajo, hacia adentro y hacia afuera. También se van a observar las reacciones pupilares a la convergencia de la luz. En su tipo de lesión, va a ser que puede tener una lesión de su núcleo a través del tronco del encéfalo. Y en sus trastornos vamos a tener que es el estrabismo nervioso, que este va a ser el que es la incapacidad de mover los ojos, y la neuritis óptica, que va a ser la inflamación del nervio óptico, y en este también se va a poder originar una pérdida de vista parcial o completa. En el nervio patético, su anatomía va a ser que se va a originar en el mesencéfalo, en un grupo de células de sustancia gris, en donde se va a rodear el acueducto de Silvio. Para su exploración, se va a indicar que el paciente mire hacia arriba y hacia afuera, y su función va a ser motora somática para un músculo extrínseco del ojo, una propiocepción para el mismo. Bueno, y en su trastorno va a ser una optosis ocular, que como se ve en la imagen va a ser un descenso permanente del párpado superior, que va a estar causado por un daño nervioso del tercer par craneal o de los centros nerviosos del cerebro. También en su tipo de lesión vamos a tener que en el tronco, va a ser en el tronco o en el mismo nervio, y su dificultad para dirigir el ojo hacia abajo y hacia afuera. Y ahora tenemos el motor ocular externo, que va a tener un núcleo de origen en la protuberancia bajo el suelo del cuarto ventrículo. Y va a salir por el surco entre el bulbo y los pedúnculos cerebrales, y se va a dirigir delante y va a penetrar en la órbita por la fisura orbital. Para su exploración, se va a explorar diciéndole al paciente que vea hacia afuera, observando el desplazamiento ocular hacia la periferia. Y en sus tipos de lesión, vamos a tener la lesión hemisférica, que esta es la que va a producir la parálisis de la mirada, que va a llevar también una desviación de ambos ojos y de la cabeza. Y en la lesión de la protuberancia,
Esta va a llevar una desviación de ambos ojos hacia el lado contrario de la lesión. Y en la lesión mesencefálica, también va a poder producir una parálisis y el ojo va a estar hacia arriba. No, va a estar una parálisis de la mirada hacia arriba y los ojos van a estar desviados hacia abajo. Y ya es todo. ¿Qué te digo, Jennifer? Creo que te hiciste un poquito de bolas por ahí. Primero hablaste del tercero, luego del cuarto, y luego otra vez del tercero, y luego del sexto par. Yo creo que lo volvemos a ver la siguiente vez. No te preocupes, o sea, yo soy nada más una aquí, invitada, digamos. No soy tu titular, pero creo que podrías mejorar muchísimo. No sé si alguno de tus compañeros tenga otra retroalimentación que hacerte, pero creo que sí te faltó muchísimo. O sea, no nos hablaste de músculos, no nos hablaste de patología frecuente, los confundiste. Entonces, bueno, eso sería nada más una crítica constructiva, ¿verdad? Yo sé que lo haces con tu mejor esfuerzo, pero sí hay que mejorar. Entonces, los dejo por ahora para que tomen estos 3 minutos y nos vemos mañana con... Les voy a explicar un poquito de estos nervios que nos habló Jennifer. Y luego, ¿quién sigue? Yo sigo. ¿Alfredo? Sí, ¿Qué nos vas a exponer, Alfredo? del nervio trigémino. Muy bien, perfecto. Igual también el que le toque el facial, que lo prepare. Ya vieron cómo deben ser más o menos las exposiciones. Es Sí. un gusto personal y creo que es algo que les va a servir como que nada más lo más práctico. ¿Ok? Sí. Entonces, igual Ok. ahí tienen mi WhatsApp, cualquier cosa me mandan un mensajito. Que tengan bonita tarde. Gracias, Bye. igualmente. Pues,